Habíamos empezado a hablar entonces del problema de amplificar señales en alterna, que en general van a ser pequeñas señales. Eso, el ejemplo clásico es el micrófono, pero también puede ser la señal que capta una antena de radiocomunicaciones o la salida de un electrocardiógrafo. Son todas señales eléctricas que vienen traducidas de una señal física por un sensor y que en general son de pequeña magnitud y variantes en el tiempo. Por ahora la vamos a modelar como senoidales, pero después la vamos a generalizar para cualquier tipo de forma de onda. Entonces, veamos un poquito. Habíamos dicho que lo que vamos a intentar hacer es diseñar amplificadores basados en transistores y que finalmente lo vamos a intentar modelar como un cuadripolo, en donde había tres parámetros principales que nos iban a determinar el funcionamiento del amplificador. Veamos algunos conceptos. Esto es un poquito para explicar por qué van a ser importantes en particular eso. Viene todo aparejado de lo que les venía diciendo de que un punto no está definido únicamente por su tensión, sino también por su impedancia, tanto de entrada como de salida. Vamos a ver qué implicancia tienen estos factores. Este es bastante obvio por qué nos importa, por qué nos interesa, y de alguna manera quizás sea el que define el amplificador. Va a ganar 1000 veces. Es bastante lógico que tenga que estar. Pero estos otros dos quizás sean menos obvio por qué son importantes y por qué nos va a interesar modelarlos. Entonces, acá vienen algunos ejemplos para interpretarlo. O sea, dado un circuito amplificador, este sería lo que nosotros lo vamos a reemplazar por un cuadripolo. Todo esto al final es una cajita que amplifica. Si lo excitamos una señal por ejemplo, chiquitita, y le podríamos poner un valor de, no importa, 10 milivoltios, vamos a ver que a la salida tenemos una salida amplificada, 100 veces. No es importante ahora la cantidad, pero el concepto. El amplificador nos amplifica la señal. Ahora, esa misma señal, o ese mismo sensor, o ese micrófono, o lo que sea, si lo conectamos a través de una resistencia, y en realidad no es que lo estemos conectando a través de una resistencia, sino que la señal tiene una impedancia, con este concepto de que las señales tienen impedancias asociadas. O sea, los sensores en particular tienen impedancias asociadas. Entonces, si el sensor tiene una impedancia y lo enchufo a este mismo amplificador y lo mido ahora a la salida, lo excito con la misma, supongamos que esto era un micrófono, entonces le pongo la misma señal de audio que antes y veo que la salida es más chica. ¿Por qué? Porque acá hubo una, podríamos decir que se distribuyó la señal entre su propia impedancia y, y el amplificador en sí, y en particular lo que nos interesa es la impedancia de entrada. En este caso la impedancia de entrada nos dice cuánto de la señal realmente llega al amplificador. La relación entre la impedancia de entrada y la resistencia de fuente nos va a dar una eficiencia de entrada, por decirlo de un modo. El problema es que, de acuerdo a esa relación, podemos perder señal que lo vamos a estar viendo como una salida más chica. Entonces, ahí es donde nos va a interesar cuánto es la impedancia de entrada del amplificador. Y dos amplificadores que en teoría son iguales, los dos amplifican 1000 veces, pero tienen impedancias de entrada distintas, van a reaccionar distinto a nuestro circuito. Creo que es el caso que sigue. En este caso, tenemos dos micrófonos idénticos, con resistencias de fuente idénticas. Recién lo que variaba era la resistencia de fuente. Ahora lo que va a cambiar es el modo en que yo implementé el amplificador. Entonces, este es un amplificador que gana 1000 y este también es un amplificador que gana 1000. Pero este tiene una impedancia de entrada más grande y este tiene una impedancia de entrada un poquito más chica. Conectamos los dos, medimos las salidas y vamos a ver que este amplifica mucho más que este. ¿Por qué? Porque en este se está perdiendo más señal en la RS. Por ahora, la idea es que lo entendamos como concepto. Dentro de unas
cuántas semanas más tirando el final de la materia, vamos a cuantificar estos efectos y vamos a ver cuánto es este rendimiento de entrada y cuánto es este rendimiento en este segundo caso. Y así como estos ejemplos muestran el efecto de la ZI en el rendimiento total del amplificador, a la salida va a pasar algo similar, de acuerdo a la relación que hay. Creo que acá dice sí. Acá no están los ejemplos, pero los podemos pensar. Acá yo le voy a conectar una impedancia y acá le voy a conectar otra impedancia. Que esa impedancia en realidad es la carga, ¿no? Puede ser el parlante, sería el ejemplo clásico. O la antena también podría ser, o la luz del auto podría ser si nos interesara controlarla linealmente, pero pensemos en el parlante, que es lo más fácil. Un parlante con una impedancia dada RL y el mismo parlante. Pero esto tiene también una ZO de un valor y esto tiene otra ZO de otro valor distinto, más chico. Vamos a ver que también cambia la performance del amplificador de acuerdo a la relación que hay entre ZO y RL. Y va a haber un rendimiento a la salida. Rendimiento en el sentido amplio, no es que sea exactamente un rendimiento porque no es una cuestión de potencia, pero en el sentido de que solo un porcentaje de la señal llega al amplificador y solo un porcentaje de lo que sale llega a la carga. Eso es por la relación entre las impedancias de salida y de carga y de entrada y de fuente. Como les digo, por ahora es el concepto. Más adelante lo vamos a hacer numérico. Pero era una forma que teníamos de explicar por qué estudiamos esto, por qué es importante evaluarlo y calcularlo. Porque al fin y al cabo nos van a definir cuánto gana realmente una señal, cuánto llega al parlante de lo que sale del micrófono, va a estar definido por esos tres numeritos. Entonces vamos a empezar a ver cómo diseñar un amplificador y cómo calcular esos parámetros en un amplificador para poder de alguna manera definir la calidad de nuestro amplificador. Bien, acá vamos a empezar a hacer algunas reglas de nomenclatura para ubicarnos, que serían de este estilo. Después en el texto a veces no las seguimos a rajatabla, pero al menos tengámosla como referencia porque en algunas situaciones nos van a servir para distinguir de qué estamos hablando. La mayúscula la vamos a usar cuando son señales de continua. A veces además vamos a poner Q, que es el punto de reposo, pero a veces aunque no esté el Q, si es mayúscula, nos estamos refiriendo a señales de continua. Minúscula va a ser para las pequeñas señales alternas, que son las que queremos amplificar. Por eso, de acá en adelante vamos a distinguir drásticamente esos dos tipos de señales. Van a ser dos cosas distintas, van a tener caminos distintos, van a tener análisis distintos. Entonces los tenemos que poder individualizar. Entonces, por eso le vamos a poner estas distintas nomenclaturas para poder dibujarlas y separarlas incluso en nuestros esquemáticos. Y después esto nos queda como conceptual, pero va a haber veces que queremos hablar de toda la señal y con su componente de continuo y su componente alterno. Entonces eso lo vamos a usar con una letra principal mayúscula y un subíndice en minúscula. Esa combinación la vamos a usar para referirnos a la señal completa, con su componente de continuo y su componente alterno. Eso se los enuncio ahora y vamos a intentar utilizarlo. Y si tienen dudas me preguntan, porque en algunos lugares quizás no esté tan estricto, pero bueno, si les parece que hay algo mal, me preguntan y yo les aclaro. Ahora sí, puede ser que acá tendría que haber sido minúscula, acá tenemos que haber puesto la Q. Bien, veamos entonces un poquito. Ajá. Vamos a tener que entonces, pensé que había algo más que lo introducía, pero no. Vamos a tener que hacer un modelo lineal de nuestro transistor. El transistor ya vimos que es un componente fuertemente no lineal, en particular conduce para un solo lado, ya eso es una limitación grande, pero que la vamos a ver eludir. Pero en principio las curvas con las que responde, tanto la entrada como la salida, son fuertemente no lineales. Y eso es, creo que ya les había comentado hace un tiempo, bastante complicado de analizar circuitalmente. Entonces vamos a recurrir a modelos lineales que de alguna manera
predicen el funcionamiento o representan el funcionamiento del transistor en las cercanías de algunos puntos. O sea, no, obviamente el modelo lineal no va a ser para todo el funcionamiento del transistor, pero lo vamos a poder acotar a ciertas regiones de trabajo que nos van a permitir operar con el transistor con las herramientas de circuitos lineales, que son las que tenemos muchas y son fáciles. Al fin y al cabo es eso el sentido. Lo podemos pensar en el diodo. En el diodo no era tan complicada la fórmula, pero era no lineal. Y ya siendo no lineal, nos generaba sistemas de ecuaciones trascendentes, nos generaba no poder plantear muy fácil una ley de Kirchhoff. Entonces, ¿qué hacíamos? Identificamos en qué estado estaba y lo modelamos linealmente. O es una llave abierta o es una fuente de tensión. Esos dos son modelos lineales. En este caso también, vamos a agarrar este componente fuertemente no lineal y lo vamos a dibujar por medio de pequeños componentes que sí son lineales. Y ese modelito nos va a servir no para predecir todo el funcionamiento, pero sí en un área de trabajo. Y mientras nos mantengamos en ese área, el modelo va a funcionar y nos va a permitir entender cómo amplificar este transistor. Y va a ser útil, no es que es algo conceptual o teórico. Estos modelos nos van a permitir explicar cómo trabaja, hasta dónde amplifica, después vamos a ver lo que es la respuesta en frecuencia, tiene un montón de utilidad y es con lo que se ha diseñado los amplificadores analógicos de siempre, así que es importante que lo veamos, lo entendamos, porque es una herramienta útil y poderosa. Entonces, en particular, hay muchos modelos para los transistores y depende de la aplicación, va a convenir uno u otro. El modelo quizá más... Permítame un minuto. Bien. Seguimos. Entonces, dependiendo de eso, sobre todo el rango de frecuencia en el que estamos trabajando o la aplicación, van a haber distintos modelos que predicen o que representan al transistor en esos rangos. Como les digo, cada uno va a tener una franja de utilidad. Entonces, depende de dónde lo queremos usar, el modelo. Para un ancho de banda bastante grande y bastante que agrupa la mayoría de las aplicaciones, el modelo que se aplica es el modelo de RE, que es un modelo, quizá en la bibliografía se hace más referencia al modelo híbrido, que es el modelo de los parámetros H. Es un modelo completamente equivalente a este. Este es un poquito anterior y tiene una nomenclatura quizá un poquito más fácil, por eso es el que estudiamos. Pero en realidad el modelo que estamos viendo es una variación del modelo híbrido. Pero en particular, nosotros vamos a usar con esta nomenclatura, que es el modelo RE. Y vamos a ver que el modelo cambia de acuerdo a la configuración. Entonces, vamos a empezar viendo cómo es el modelo para la configuración emisor común. Y en particular, en este caso, lo vamos a estar viendo para transistores NPN. Va a ser el mismo modelo para PNP, pero va a ser más fácil interpretar las señales en un NPN, por eso arrancamos con este. Pero si aparece un PNP y hay que modelarlo, el modelo de RE va a ser el mismo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces tenemos el transistor y atendiendo a las nomenclaturas que usamos recién, vamos a decir que tiene una tensión de entrada, que ven que es mayúscula minúscula, es una suma de una señal de continua, o sea, esto lo podríamos ver que es una B en mayúscula, me complica con el mouse, más una B minúscula, B minúscula. Se la suma de las dos cosas es la excitación en el puerto de entrada. Esta IB también tiene una componente de continua, una componente alterna, de pequeña señal. La IC tiene una componente. Todas las variables en este caso las estamos pensando global y que tienen ambas componentes. Y bien, nuestra primera aproximación de modelo, lo primero que podríamos pensar hacer es decir, y la entrada trabaja como un diodo. Entonces, dibujamos ese diodo. Y sabemos que el colector el transistor va a buscar drenar una corriente que es beta veces la corriente de entrada.
Entonces, este dibujito, es un dibujo estándar de circuitos lineales, es una fuente de corriente controlada por corriente. ¿Qué corriente hace pasar? Esta fórmula. En este caso es beta veces IB. ¿Cuál era IB? Acá no la redibujamos, pero es esta misma. Bien. Entonces, este sería un modelito o una simplificación del transistor en dos cosas un poco más sencillas. Pero sigue habiendo acá un componente no lineal. Entonces, todavía no ganamos mucho. Pero bueno, al menos está un poquitito más sencillo. Y en particular, esta fuente se agrega, que es la fuente controlada, y ya vamos a ver qué implicancias tiene y cómo la vamos a trabajar. Pero lo queremos lineal al modelo. Entonces vamos a tener que sacar ese diodo y poner algo equivalente lineal. Entonces acá viene un concepto interesante, que es el de pequeña señal o el modelo de pequeña señal. O sea, el diodo ya sabemos cómo modelarlo y sabemos cómo reacciona a señales totales. Reacciona con la ecuación de Shockley, que es esta que está dibujada acá en verde. Entonces, para señales totales, I mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula, estos son señales totales. Para señales totales, la respuesta es la del diodo y lo estamos mostrando acá con la ecuación de Shockley. Podríamos también, en este caso no nos sirve el interruptor con umbral porque necesitamos ver en particular que esto no es vertical. Señales totales me refiero a eso, que estamos teniendo en cuenta ambas componentes, la de continua y la de alterna. Desde acá en adelante van a ser el agua y el aceite, la continua y la alterna. O estamos viendo una o estamos viendo la otra. Y los circuitos van a ser distintos, los análisis van a ser distintos. Pero para este primer gráfico, lo vamos a dibujar las dos cosas juntas. Y acá la vamos a diferenciar ya rápidamente. Entonces, nuestro circuito de polarización va a hacer que esto trabaje en un punto Q de reposo. Ese punto Q está compuesto por las señales de continua. Va a haber una IBQ y una BBQ. Esta es la que siempre nosotros decimos, y en realidad cambia un poquitito, pero ya dijimos, cambia muy poquitito para un alto rango, así que nos va a servir la simplificación de decir, esto es 0,7 voltios. Bien, y la IBQ va a depender del circuito de polarización y así puede variar muchísimo entre nanoamperes y amperes para transistores gigantes. Pero ven, el punto Q está dado por la señal de continua. Y después lo que vamos a hacer es dibujar, esto es conceptual, no es que lo vamos a usar tanto, pero está bueno el concepto. A partir de ese punto Q nos importa qué pasa con las variaciones ahora. O sea, esto tiene este valor de continua y después va a haber una pequeña señal que lo hace variar. Y va a variar acá también esta corriente. Ahora nos interesa pensar cómo responde la ecuación de Shockley a estas variaciones. Ya no nos importa cómo responde desde el origen, nos importa de este punto Q de reposo. ¿Cómo cambia? Entonces vamos a dibujar estos ejes, que los puse en azul, que esto es de la señal de alterna solamente. Ven, acá están bien las tres, diferenciadas las tres cosas. La señal total, el punto Q, definido por la señal de continua, y un nuevo par de ejes, que es la señal de alterna. Porque nos interesa a partir de ahí qué va a pasar cuando aumentamos un poquito la tensión o cuando disminuimos un poquito la tensión. Y vamos a ver que cuando aumentamos un poquito la tensión, aumenta un poquito la corriente. Cuando disminuimos un poquito la tensión, disminuye un poquito la corriente. Y eso, si bien responde a una curva dada por la ecuación de Shockley, recuerden que era bastante recto. Si los graficamos a escala, veíamos que era prácticamente una recta. Entonces, no nos vamos a manejar tanto por la curva verde, que es la real, sino que vamos a dibujar una tangente. Y acá se nota que es prácticamente la misma cosa, o sea, pero conceptualmente la tangente es una recta y es lineal y es fácil de analizar. Y lo verde era una ecuación que se va curvando con una exponencial que no está muy fácil de analizar. Entonces, no nos vamos a manejar con la verde, sino que nos vamos a manejar con la amarilla. Y esa curva amarilla, si se fijan, si le ponemos tensión cero, no circula nada de corriente. Aumentamos un poquito la tensión, aumenta la corriente. Disminuimos un poquito la tensión, disminuye la corriente. ¿A qué responde ese comportamiento? A una resistencia. Una resistencia tiene esa característica. Una recta que pasa por el origen, esto es la respuesta de una resistencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para las señales chiquititas,
todo el diodo lo podemos equiparar a un valor de una resistencia. Esta pendiente en realidad es 1 sobre la resistencia, pero lo que nos interesa es, en ese punto Q, ¿qué pendiente tiene la curva? ¿O qué pendiente tiene la tangente? Bueno, usemos esa tangente y digamos que nuestro diodo responde según esa recta. ¿Por qué? Porque eso es una resistencia y es facilísimo de modelar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entre base y emisor, vamos a poner un valor de una resistencia. Eso va a modelar nuestro diodo en pequeña señal. Ahora, ¿qué valor le ponemos a esa resistencia? Y tenemos que calcular la pendiente acá de esta tangente. Acá vemos que tenemos, si nos movemos un delta B, se genera un delta I. El delta I dividido el delta B, acá está puesto al revés, lo podríamos haber escrito al revés, pero bueno. O sea, la pendiente es delta I sobre delta B, pero la resistencia es delta B sobre delta I. Bueno, a esa pendiente le vamos a llamar beta R, y es la impedancia que vemos entre base y emisor. O sea, conceptualmente es eso. Si yo monto un milivoltio, ¿cuánto sube la corriente? Y 1 miliamper. Y si aumento 2 milivoltios, y sube 2 miliamperes. Y si bajo 1 milivoltio, bajo 1 miliamper. Bueno, entonces estoy viendo una resistencia de un ohmio. No hay mucho secreto. Entonces, ¿qué voy a hacer? El mismo modelo, dibujo una resistencia de un ohmio. Y a partir de ahora me manejo con eso. Que es mucho más sencillo que una ecuación de Shockley. Entonces, ¿qué hicimos ahora? Trasladamos los ejes de una ecuación absoluta a deltas. Acá estamos hablando de deltas de corriente y de tensión. Y dentro de una proximidad del punto Q, la ecuación de Shockley trabaja como una recta. Y esa recta va a trabajar o va a representarse con un componente que es una resistencia. No, ahí me pregunta Lautaro si siempre va a ser un ohm. No, no. Ahora vamos a ver, y en realidad ya lo vamos a ver, está acá abajo, cuánto va a ser ese valor. Va a depender fuertemente del punto Q, pero va a depender. El concepto es que sepamos que eso lo vamos a poder representar con un valor de resistencia. Bien, entonces veamos ahí qué acabamos de hacer de este modelito, que esto todavía lo podemos pensar como que explica el transistor para señales completas. Dijimos, bueno, pero no me interesa tanto señales completas, me interesa solamente para alterna. ¿Cómo responde este diodo para alterna? Y nos dio que lo podemos reemplazar por una resistencia. ¿De qué valor? Ahora en un ratito vemos. Pero ya vimos que para alterna todo el diodo lo podemos pensar como una resistencia, que ya es algo muchísimo más sencillo. Y otra cosa que que podemos hacer en este mismo paso que está hecho ahí es, desde el colector, vemos que esta fuente nos drena una corriente. Ahora, ¿dónde le inyecta? A nivel colector, no nos interesa tanto. O sea, si nos saca 10 mA y lo tira a la base, o nos saca 10 mA y lo tira a BCC, o nos saca 10 mA y lo tira a masa, al colector lo único que le importa es que le sacaron 10 mA. Entonces, para simplificar un poco el circuito y para que se vea más como el cuadripolo, aproximarlo más a nuestro modelo de cuadripolo, lo vamos a dibujar como que en realidad le inyecta directamente al emisor a esa corriente. Porque en realidad a nosotros nos importa qué pasa en este puerto. Y lo que pasa en este puerto es que nos drenan corriente. ¿A dónde va? No es tan importante. Y este modelo es más fácil que este modelo. Entonces ahí, por un lado, lo pensamos para pequeña señal y reemplazamos el diodo por una resistencia. Eso ya es una simplificación grande. Y por otro lado, la fuente que en realidad debería haber ido acá, la pasamos derecho a emisor. Eso no es exactamente lo mismo, pero es muy aproximado y es mucho más fácil de analizar. Entonces ahí es donde está el costo-beneficio del modelo. El error que agrega es muy bajo y lo fácil que hace, la facilitación que nos da es mucha, entonces lo vamos a aplicar a esta simplificación. Entonces nuestro modelito queda de esta manera. La entrada, el puerto de entrada, definido por una resistencia, el puerto de salida, definido por una fuente de corriente. ¿Bien? ¿Cuánto es este valor? Entonces, acá es donde
Me preguntaba recién Lautaro si siempre es el mismo valor. Y si lo pensamos, recordemos que esto era un exponencial. Se me fue un poquito de más. Un exponencial. Sí, pensémoslo lógicamente, pues lo podemos razonar. Si estamos acá, ¿cuánto nos cuesta? O si nos movemos 1 milivoltio, sube una cantidad de corriente. Si estamos acá y nos movemos 1 milivoltio, ¿sube más o menos la corriente? O igual. La respuesta es que sube más. Acá 1 milivoltio representa 2 miliamperes, no importa. Acá 1 milivoltio representa 5, porque ven que tiene más pendiente la curva. Y si me voy más arriba, mientras más corriente tenga de base, IBQ, mientras más grande sea IBQ, más fácil es de modificar la corriente. Es una forma de interpretarlo. O sea, con menos tensión, más delta de corriente puedo generar. Entonces, si estoy con una IBQ chiquitita, y me cuesta mucho mover la corriente. Pero cuando estoy en una IBQ grandote, y ya es fácil mover la corriente. Con poca tensión muevo mucho la corriente. ¿Qué significa eso? Que la impedancia que estoy eh, percibiendo del dispositivo es cada vez menor. A medida que aumenta la corriente de polarización, disminuye la impedancia alterna. Esa sería la conclusión. Y si lo hacemos matemáticamente, porque esto es calcular la tangente de una curva, podemos derivar, evaluar y ver, vamos a obtener, que no es algo que vamos a estar demostrando, pero sepan que no es tampoco complicado. Derivamos la ecuación de Shockley, la evaluamos en un punto y vemos la tangente, y nos da que este valor de R responde a esta fórmula. Esto sale de derivar la ecuación de Shockley. Es dt dividido IEQ, y más fácil lo vamos a usar dividido ICQ, porque ICQ es la que siempre calculamos y recuerden que era prácticamente igual que IEQ. Había una pequeña variación que era el beta sobre beta más 1, el alfa, pero que es casi igual a 1, entonces nosotros vamos a usar IEQ y ICQ casi como sinónimos. Para este cálculo podemos usar indistintamente cualquiera de los dos. PT dividido la corriente de polarización. BT era 26 milivoltios. ¿Cambiaría con la temperatura? Sí, pero nosotros vamos a usar siempre la temperatura ambiente. Así que va a ser siempre 26 dividido la corriente de polarización. Acá se ve esto que interpretamos gráficamente. Cuando aumenta ICQ, disminuye la impedancia que ve la señal de alterna. O sea, cada vez es más fácil generar variaciones de corriente con variaciones de tensión. Eso es resistencias chicas. Entonces, esta fórmula de alguna manera corrobora este sentido gráfico que decíamos. Y a medida que polarizamos más fuerte, menos va a ser la resistencia que ve de entrada. Bien. Cuando hacemos la matemática y hacemos la derivada, nos da que sí, es cierto. Y responde a esta ecuación. Esta sí la vamos a usar porque vamos a tener que calcular este parámetro de este modelo. Esta la tenemos que saber. R0 tiende a infinito. ¿Qué es esto? Ahora lo vamos a ver. Porque hemos hecho un modelado muy sencillo de la salida. Como que si acá pasa 1 miliamper, acá salen 100. O beta veces, pero yo en general uso el ejemplo beta 100. Se habrán dado cuenta, pero si queremos ser más claro, digamos, acá ingresa 1 miliamper, acá drena beta miliamperes, 100 miliamperes. Ahora, aparentemente no depende de la tensión que hay acá. Acá puedo tener 10 voltios, 20 voltios o 100 voltios y no afecta esa corriente. Eso era conceptualmente cierto o idealmente cierto. Recuerdan que era lo copado del transistor, que no dependía de la salida, dependía solamente de la entrada. Pero habíamos visto las curvas de salida y dijimos que no era exactamente así. Si fuera así, esto sería horizontales, perfectas. Entonces, ¿cuánto es la corriente de salida? Depende solamente de la corriente de entrada. Y hemos visto que eso es una idealización y en realidad sí depende un poquitito de la tensión de salida. Si yo pongo 1 miliamper, entonces quiero hacer pasar por acá 100 miliamper a la salida,
habíamos visto que a partir de 0,1 voltio o algo así, ya regulaba casi 100. Pero a medida que yo empezaba a aumentar, le pongo 10 voltios a la salida, 20 voltios, 30 voltios, y un poquito iba creciendo la corriente. No era horizontal exacta. Hay una pendiente ahí. Esa pendiente genera un delta de corriente cuando hago un delta de tensión de colector emisor. La puedo modelar, la puedo agregar. ¿Cómo lo puedo agregar? Bueno, con una resistencia en paralelo. Ven que acá, cuando la corriente de salida va a estar dada por dos ramas. Una es la que depende de la entrada, beta veces y B. Y otra va a depender de la tensión de salida. Si yo aumento la tensión de salida y cada vez va a escaparse un poquito más de corriente por acá, y si yo grafico eso, me va a dar que se genera una recta. Es esta recta de ahí. Ven que esto se parece bastante a esto en todo este rango, que es la idea. Nosotros queremos un modelo lineal que represente las curvas que ya sabíamos del transistor. Este modelo de salida es bastante bueno y se aproxima mucho al real en un rango bastante amplio. Entonces es el que vamos a usar como de salida. El de entrada era súper fácil, una resistencia. El de salida le vamos a poner dos componentes. La fuente de corriente controlada y una impedancia de salida. En este caso está idealizado y la impedancia de salida decíamos que es infinita. Eso sería el transistor ideal con características de salida horizontales perfectas. Podemos hacer un modelito un poco más exacto teniendo en cuenta que esto no es horizontal y lo vamos a hacer poniendo una resistencia. ¿De qué valor es esa resistencia? Es la pendiente de estas curvas. Entonces, esto ya depende, lo tenemos que, incluso si lo quisiéramos hacer, tenemos que ir a las hojas de datos y ver las curvas, porque esto no tiene fórmula como... Esto tenía fórmula porque responde a la ecuación de Shockley. Pero estas curvas de salida no responden a ninguna ecuación ni modelo matemático, entonces tenemos que recurrir a la curva. Entonces vamos a calcular la pendiente como los deltas. Delta de corriente, delta de tensión. La resistencia es delta de tensión dividido delta de corriente. Para un transistor típico, eso está en el orden de los 50 kilo. Bien, ¿es un valor alto? Sí, mientras más alto, más perfecto es el transistor. Entonces tenía que ser un valor alto. Un valor chiquitito no nos hubiese servido. ¿De acuerdo? Entonces, con ese modelo de salida, ya nos queda el modelo completo. Pues hay una nota complementaria que lo retoma. Pero por ahora ya tenemos entonces nuestro modelo de RE para la configuración emisor común. Cuando tengamos un transistor en emisor común, vamos a borrarlo y vamos a dibujar esto. Ahora en un ratito lo vamos a hacer. ¿Qué pasa para base común? Para base común nos queda un poquito más cómodo usar el otro tipo de transistor, pero de vuelta el modelo es el mismo para las dos tecnologías. Para PNP y NPN vamos a usar los mismos modelos. Pero acá para explicarlo va a ser un poquito más fácil explicarlo con PNP. Entonces recuerden que en el base común todo estaba referido al terminal base. Entonces el base es el que pasa así de un lado al otro y se comparte entre los dos puertos. Puerto de entrada, recuerden que siempre la entrada está asociada a la junta emisor base. Puerto de salida, siempre está asociada al colector. Siempre, siempre, siempre no. Ahora en un ratito vemos una excepción. Pero lo más normal, y en esta configuración en particular, siempre. Esto es la entrada y esto es la salida. De vuelta, ¿cuál es el modelo más sencillo que podemos empezar a esbozar? Es decir que la entrada es un diodo y la salida, de vuelta, es una fuente controlada. Esta vez no está controlada por la corriente de base, sino que está controlada por la corriente de emisor. Acá tenemos una corriente de emisor y la corriente de salida, que es la de colector, es alfa veces la de emisor. Recuerden que el alfa era un número bastante cercano a 1. Entonces, si acá entran 10 mA y acá probablemente salgan 9,9. Esta configuración no amplificaba corriente. Ya vamos a ver en un ratito que amplifica tensión.
Pero la corriente que entra y la que sale son prácticamente la misma. Por eso que veíamos que el IE, pero ya esto lo dijimos varias veces, el IE y el IC son casi lo mismo. La diferencia es un alfa, y ese alfa es casi 1. No, alfa no es lo mismo que beta. En la clase pasada vimos la relación que hay. La definición de alfa es IC dividido IE, y la definición de beta es IC dividido IB. O sea, las dos tienen IC arriba, pero una tiene IE abajo y la otra tiene IB abajo. Y hay una relación entre alfa y beta que la habíamos encontrado y las desarrollamos. Pero acordémonos que beta es un número grande, entre 80 y 400, y alfa es un número muy cercano a 1, entre 0,9 y 0,99. Entonces, esta primera aproximación ya transforma el transistor en dos cosas más sencillas, pero de vuelta seguimos teniendo el diodo. Entonces, de vuelta a la entrada, vamos a hacer la misma lógica que hicimos recién. Vemos que el diodo está en un punto, y a partir de ese punto la alterna, que lo mueve, la podemos pensar como que ve una resistencia, no un diodo. Entonces acá directamente vamos a la salida porque la entrada de vuelta es una resistencia, con la diferencia de que recordemos que si bien, a ver dónde tengo dibujado un transistor, si bien la entrada esta es base emisor, es un diodo entre estos dos, recordemos que esta corriente y esta corriente no son iguales. Entonces es distinto cuando el diodo lo estoy viendo desde la base que cuando el diodo lo estoy viendo desde el emisor. El mismo diodo aparente, de acá me consume 1 miliamper y de acá me consume, dijimos, 101. ¿Recuerdan el ejemplo que hacíamos? 1, 100, 101. Entonces, no es lo mismo el diodo visto desde la base que el diodo visto de emisor. Entonces, no es exactamente esta misma curva. Esto es lo mismo, pero cuando yo acá quiero dibujar I sub E, todo esto lo tengo que multiplicar por 100, o por 101, por beta más 1. Entonces, esta pendiente no va a ser la que calculamos hace un ratito. Va a ser beta veces más grande. Entonces, cuando calcule esto, lo tengo que multiplicar por beta, se me cancelan las betas, y en vez de ver esta resistencia de entrada, esta resistencia ya vamos a hacer algunos cálculos, pero puede ser del orden de los cientos de ohm. Una cosa típica o normal podría ser 300 ohm, como la resistencia del diodo que vemos desde la base. A ese mismo diodo, cuando lo vemos desde el emisor, no va a tener 300 ohmios, va a tener 3 nomás. Porque en el emisor todas las corrientes están amplificadas, entonces todas las resistencias se ven más chicas. Bien, este R lo calculamos exactamente igual que la fórmula que vimos para la otra configuración. O sea, esta fórmula se aplica para emisor común y se aplica para base común. Pero en este modelo usamos beta RE y en este modelo usamos RE solita. Entonces, acá nos da, por ejemplo, 3 ohm, acá nos da 300 ohm. Cuando damos ejemplos, va a empezar a aparecer esas cosas de que son de magnitudes distintas. Uno es ohmios, el otro es cientos de ohmios. Acá la fuente controlada tiene un multiplicador de beta, o sea, de 100 veces quizá. Perdón, me pasé. Acá la fuente controlada tiene un multiplicador de alfa, que es alrededor de 1. Ven que son modelos, el dibujito es igual, pero tenemos que acordarnos que este valor cambia, este multiplicador cambia, y, muy importante, y esta es la corriente de emisor, acá ya estamos con minúsculas, ¿ven? Porque este modelo ya está hecho para señal de alterna. Entonces, acá no podría escribir más I mayúscula E, que era cuando era toda la corriente de emisor. Acá sí o sí estamos hablando de alterna, de pequeña señal. Entonces, I es esta corriente, esto se dibuja con la flecha para arriba y gana alfa IE. Después voy a seguir haciendo hincapié en esto porque es importante que lo
diferenciemos bien. Acá, también, la corriente que entra es I minúscula, B minúscula. La fuente es beta veces eso. Ven acá esa I mayúscula, no, debería ser minúscula, porque todo esto es todo minúscula en teoría. Y la fuente se dibuja con la flecha hacia abajo. Lo remarco porque después cuando lo dibujan es fácil confundirse, entonces hay que acordarse bien. En emisor común, la flecha es para abajo. El multiplicador es beta. En base común, la flecha es para arriba, el multiplicador es alfa. Bien. Y nos queda ver que también estaba esta característica de salida, que era muy parecida a la de emisor común, pero no recuerdo si se los comenté, si no se los comento ahora. Estas son mucho más planas, porque este tipo de configuración reacciona menos a esta tensión que la otra. Entonces, estas de por sí son más planas. ¿Son ideales? No, pero son más planas. Entonces, cuando calcule la pendiente, me va a dar que la impedancia de salida es mucho mayor. Antes era alrededor de 50K, ahora es alrededor de 1 mega. Entonces, esto es mucho más ideal y es mucho más fácil a veces decir, lo simplifico y lo saco porque es casi infinito. O lo podemos asumir muy grande. Entonces, esta configuración tiene un modelo de salida más ideal porque tiene una impedancia de salida más alta. A ver. Sí, acá sería IC minúscula, IE minúscula. Este modelito se trabaja solamente para señales, pequeñas señales y señal alterna, que son sinónimos, ¿no? Recuerden eso. Vamos a tener un dibujo de circuito para continua, que son los que venimos estudiando, que son los que dibujamos el transistor completo. Esto lo vamos a usar para continua, pero después para alterna vamos a usar estos modelos lineales equivalentes. Entonces, en los modelos lineales equivalentes, la nomenclatura debería ser toda minúscula. No es algo que se les va a corregir, pero si lo hacen bien es más claro para entender ustedes de qué están hablando. Bien, entonces tenemos el modelo de base común completo. Más impedancia significa curvas más horizontales, y más horizontales significa más independientes de la tensión de salida. O sea que solamente dependen de la corriente de entrada, que sería nuestro transistor ideal, que simplemente depende de la entrada. Esa direccionalidad es algo que uno busca en el transistor. Entonces, mientras más independiente de BCE, mejor. O en este caso de BCB. Entonces, ¿qué significa que sea independiente? Que sea horizontal. ¿Cómo logramos que sea horizontal? Con impedancias más altas. En realidad, impedancias más altas no es que esto logra esto. Esto lo representamos con impedancias más altas. Pero el concepto es ese. Mientras más horizontal sea este dibujito, mejor. Y cuando calculamos la RO de algo horizontal, nos da valores más grandes. Bien. Vamos a seguir, que nos quedan unas cuantas. Entonces acá tenemos los dos modelos dibujaditos para utilizar. ¿Qué falta en estos modelos y es importante? Por un lado tendría que ser todo minúscula, les acabo de decir. Por eso no es algo que sea un error grave. Sí es importante acá que dibujemos las corrientes de control. Porque acá esta fuente me dice, estoy controlada por una corriente. Bueno, esa corriente tiene que estar dibujada en el circuito. En este caso está acá. Y ve, en este caso está acá. Hay que dibujarlo. Si no la dibujamos, podemos interpretar mal. Acá lo podemos comparar bien y vemos que acá es beta RE, acá es RE. Acá la flecha es para abajo, acá la flecha es para arriba. Acá es beta y B, acá es alfa y E. Y las dos tienen resistencia de salida RO. Sabemos que esta va a ser más alta en general, pero se comportan igual las dos como resistencia de salida. Entonces ya tenemos un modelo lineal, todo de componentes lineales, para modelar nuestro transistor
y poder resolver circuitos completos. ¿Cómo vamos a hacer el análisis de estos circuitos para pequeña señal? Acá es como un instructivo de lo que es una técnica que ahora vamos a empezar a utilizar. ¿Que viene de qué? Viene de este concepto. Tenemos un punto de continua y ahora vamos a hacer pequeños desplazamientos. Pero ya no nos importa la continua, el punto de polarización. Nos importa qué pasa a partir de acá. ¿Qué pasa si incremento un poquito? ¿Qué pasa si me achico un poquito? O sea, ahora voy a poner mi foco en estos nuevos ejes. ¿Y cómo se comporta la señal respecto a estos nuevos ejes? Entonces ya no me importa los valores absolutos de continua o de polarización. Me importan las variaciones. Este es un concepto bastante complicado al principio de entender, pero después es una herramienta que se usa mucho y es bien útil, sobre todo en estos casos que tenemos dos tipos de señal tan distintos. Entonces, cuando empezamos a hacer el análisis de alterna, nos importan los deltas, no los valores absolutos. Nos importan esos ejes en minúscula. Entonces, ¿cómo vamos a transformar nuestro circuito para que responda a esos deltas? Por un lado, vamos a eliminar todo lo que sea continuo. Si es un valor que está quieto, para nosotros es cero, porque no tiene deltas. Ese es el concepto que a veces hace un poco de ruido al principio, pero después va a ser natural. Si vamos a empezar a analizar diferenciales o deltas, las cosas que se quedan quietas son cero de delta. ¿Bien? Entonces, fuentes de tensión, una fuente que me dice yo tengo 12 voltios y son siempre 12 voltios, si lo queremos pensar en deltas, es siempre 0 delta. Entonces, las fuentes de tensión las tenemos que reemplazar por fuentes de tensión de valor 0. Una fuente de tensión de valor 0 es un cortocircuito. Las fuentes de corriente, si las hubiese, de continua, que me dicen, yo entrego siempre 1 amper. Si es siempre 1 amper y no tiene delta, ahora que estoy analizando los deltas, esa fuente para mí entrega 0 corriente. 0 deltas en realidad. En absoluto está siempre dando 1. Bien, pero para deltas, esa fuente entrega 0. Una fuente de corriente de valor 0 es un circuito abierto, una llave abierta. Entonces, ahora voy a hacer todo el análisis en función de deltas de señal. Entonces, las cosas de continua se transforman en ceros. Eso es el primer paso. Analizar, esto se llama pasivar las fuentes de continua. Y es ponerles valor 0. Otro paso va a ser reemplazar los capacitores, que ahora vamos a ver por qué vamos a empezar a agregar capacitores a nuestro circuito y por qué es importante. Para la señal, un capacitor deja pasar la señal, los deltas. Y ahora vamos a hacer un ejemplito. Pero también lo podemos pensar en términos de impedancia. Los deltas son señales de alterna. La señal de alterna tiene una frecuencia. Si los capacitores son grandes, y le vamos a poner capacitores suficientemente grandes para que esto se cumpla, a la frecuencia de trabajo, la impedancia capacitiva, que es 1 sobre omega c, se vuelve despreciable, o 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A los capacitores también los reemplazamos por cortocircuitos, porque son elementos de impedancia 0. Es el segundo paso para transformar un circuito estándar en un circuito de deltas. Y el tercer paso, que es el que estuvimos desarrollando hasta recién, es ¿qué vamos a hacer con el transistor? También lo reemplazamos por su circuito de deltas, que es lo que estuvimos recién. Es el modelo lineal equivalente para pequeña señal. Este modelo es un modelo de deltas. Ven que partimos de este tipo de interpretaciones. Ven que ¿qué dejamos del diodo? Solamente una resistencia. ¿Por qué? Porque estamos pensando cómo reacciona el diodo a los deltas de señal. Entonces ahí están los 3 pasos para convertir un circuito común un circuito estándar completo en un circuito de deltas de señal. Vamos a aplicarlo a un circuito para que lo veamos cómo trabaja. Entonces, este es un circuito que ya lo vimos, habíamos
cuidado su polarización. Es un circuito de transistor BJT con polarización fija. Se tiene una resistencia entre la alimentación y base y no tiene resistencia de emisor. Es el primer tipo de polarización que vimos, que lo vimos en la clase pasada, que esta clase vimos que no es muy bueno en su sensibilidad, pero en algunas aplicaciones se puede utilizar. Tenía de ventaja que era el más simple de todos. Es un solo componente para polarizar. Le agregamos estos capacitores para tener el puerto de entrada y el puerto de salida. ¿Por qué? Porque necesitamos independizar los valores de continua por un lado de nuestro generador de señal. El caso, recurro siempre al mismo ejemplo, pero porque es sencillo y es bastante gráfico. Yo tengo un micrófono que genera 10 milivoltios. 10 milivoltios respecto a entre dos pines. En general yo conecto un pin a masa y entonces tengo señales de más o menos 10 milivoltios respecto a masa. Mi circuito, cuando yo lo polaricé, acá tenía 0,7 voltios. Pero si yo lo conecto derecho al micrófono, estos 0,7 voltios se meten hacia la salida del micrófono y pueden interferir con su funcionamiento. O sea, hay muchos sensores que no van a admitir que yo le cambie el nivel de continua de la salida. El micrófono opera bien con más o menos 10 milivoltios respecto a masa. Entonces yo no puedo conectar derecho el micrófono acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pongo un capacitorcito así. ¿Qué efecto tiene ese capacitor? Cuando yo lo enchufo, de vuelta, tengo un micrófono, hay un pequeño transitorio en que esto se carga con 0,7 voltios. En este caso 0,7. Lo importante es que aísla la continua que necesita el circuito de polarización de la continua que necesita el sensor. También podría ser que el sensor este trabaja con, no sé, 20 voltios. Y tampoco sería bueno conectar 20 voltios acá. Entonces, la idea es, yo tengo dos etapas con valores de continua distintos. ¿Cómo los conecto si tengo valores de continua distintos? Con un capacitor. El capacitor se carga para equilibrar esas dos tensiones y a partir de ahí, si yo acá subo 1 milivoltio, el capacitor este traslada ese milivoltio a los 0,7. Si yo acá bajo 1 milivoltio, el capacitor traslada esa bajada a este punto. Ven que hace como una interfaz de continuas. Eso va a ser necesario para muchísimos sensores, para la mayoría en realidad. O para distintas etapas, porque yo después a este amplificador le voy a conectar otro amplificador más y la etapa de continua de este puede ser distinta de la etapa de continua de esta. Entonces, siempre que yo necesito equilibrar continuas, puedo poner un capacitor. Ya vamos a ver después que tiene alguna desventaja, pero por ahora, supongámoslo así, que son capacitores ideales y nos adaptan continuas de manera perfecta. A la salida pasa lo mismo. Yo si esto calculo el punto de polarización, este punto, que en algún punto de la impedancia de la recta de carga, tiene una tensión de salida, que no es 0, podría ser, no sé, 5 voltios. Entonces no está bueno que yo acá conecte derecho a mi parlantito. Porque ¿qué va a pasar? Le voy a estar, aún sin señal de micrófono, el parlantito le estoy dando 5 voltios. Ustedes saben que el parlantito es una bobinita y un imán. Si le pongo 5 voltios va a estar llevando la membrana quizás hasta uno de los bordes y hasta capaz que la apriete contra un tope que tenga y después el sonido va a salir todo recortado. No está pensado la mayoría de los parlantes para trabajar con señal de continuo. Solamente tienen que ir y venir la señal. Entonces acá también ponemos un capacitor, conectamos nuestro parlantito y cuando enchufemos va a haber un pequeño transitorio en donde este capacitor se va a cargar con 5 voltios y me va a dejar este lado con 0. Y a partir de ahí, si hay una señal que sube, el capacitor la traslada acá a los 0 voltios. Si hay una señal que baja, el capacitor la traslada y mi parlante funciona bien. Entonces, el agregado de los capacitores para equilibrar los niveles de continuo de las distintas etapas. Entonces siempre tenemos un capacitor de acoplamiento de entrada, un capacitor de acoplamiento de salida. Tenemos nuestro circuito entonces completo. Le calculamos la polarización,
encontramos el punto Q. Punto Q es un ICQ, un BCQ. Cuando ya tenemos la polarización calculada, vamos a empezar a estudiar qué pasa en la terna. Entonces vamos a hacer estos 3 pasitos que dijimos recién. Entonces el primer paso es pasivar la fuente de continua. En este caso tengo una sola fuente continua. Recordemos que esto lo escribimos así, lo mismo en la clase pasada, pero en realidad es una fuente que está conectada así, de valor BSC, por ejemplo 12 voltios. Pasivarla es hacerla de 0 voltios, transformarla en un cortocircuito. Entonces ahora este punto se transformó en masa. Ven que está cortocircuitado a masa. Eso sería el primer paso. Pasivé mi fuente independiente de tensión. Si hubiera fuentes independientes de corriente, tendría que hacer lo mismo. Segundo paso. Hago un corto de los capacitores. Bien. Redibujo. Tengo mi entrada conectada derecho a la base. Entrada, derecho a la base. La base con una resistencia a tierra. Resistencia a tierra. El emisor estaba a tierra. Emisor a tierra. Mi colector tiene derecho a la salida y a través de RC llega a tierra. Derecho a la salida, a través de RC voy a tierra. Ven que ahora lo redibujé habiendo hecho los 2 primeros pasos de simplificación para amplificadores. Ven que ya quedó bastante más fácil. Ya se ve bien el puerto de entrada, el puerto de salida, el transistor amplificando entre medio. Vamos al tercer paso, que es borro esto y dibujo cuál de estos 2. El emisor común, porque estoy en configuración emisor común. Entonces, borro acá y en vez de estos 3 puntitos, dibujo aquello. ¿Qué me queda? Este dibujito así. Entonces tengo mi puerto de entrada conectado derecho a la base, una resistencia de base directo al emisor, que en realidad esto me falta, pero es masa. Ven que el transistor está acá marcado en línea de puntos. ¿Cómo sabemos que está en emisor común? Y acá particularmente porque tenemos el emisor a masa. Va a estar en base común cuando esté la base a masa. Pero cuando vean unos cuantos circuitos ya lo van a saber identificar automáticamente. Acá tenemos entrada por base, salida por colector. Pero todo eso, si tenemos la entrada por base, es que el emisor es el común. Después podemos hacer una tablita. Entrada por base, salida por colector, es emisor común. Entonces, ven que borré el transistor y dibujé su modelo lineal. Una resistencia entre base y emisor, y a la salida, una fuente controlada y una impedancia de salida. Bien, este circuito ya está suficientemente simplificado para poder analizarlo y decir, esta es mi caja negra, este es mi cuadripolo. Este es mi cuadripolo amplificador. ¿Qué necesito ahora? Especificar los 3 parámetros que ya habíamos dicho que eran los que definían el cuadripolo. Impedancia de entrada, impedancia de salida y alguna ganancia. ¿Cuánto es la impedancia de entrada en este caso? Para evaluar la impedancia de entrada, la técnica típica es pongo una fuente testigo de un valor, que puede ser un valor Bx o puede ser un valor, un voltio. Mido cuánta corriente entra, tengo que resolver esto, divido y me da la impedancia de entrada. Eso es por definición y hasta es el método para medirlo en laboratorio. En este caso, que es un circuitito sencillo, también lo puedo pensar. ¿Qué impedancia veo entre estos 2 valores, entre estos 2 puertos? El paralelo de esto y esto. RB en paralelo con beta R. ¿Bien? No hay más secreto. Pero lo podría hacer con el método. El método que les dije recién es el método por definición. Pongo una fuente de testigo, mido la corriente, divido. Cuando el circuito es sencillo, lo puedo directamente calcular por series paralelo de resistencia. En este caso es bastante sencillo, entonces directamente lo puedo calcular como el paralelo de esas 2. En muchos casos,
para este tipo de polarización, esta resistencia es mucho más alta que esta. Si quieren, vean en los ejercicios que hay de este tipo de polarización, esto es del orden de los decenas de kiloohmios, esto rara vez llega al kiloohmio. Entonces hay una relación de 10 a 1. Puedo despreciar esa y digo, mi impedancia de entrada es prácticamente la impedancia que veo del diodo base emisor. Para la salida es exactamente lo mismo. Pongo un voltio acá. Como es la única fuente, y acá no hay fuente, si acá no hay fuente, acá no hay corriente. Si acá no hay corriente, esto desaparece, porque esto es beta veces IB. Pero si IB es 0, beta veces IB también es 0. Entonces, para analizar la salida, es con la entrada sin excitación. En esa situación, esta fuente desaparece y de vuelta, lo que vemos acá, lo podríamos calcular calculando la corriente, o lo podemos calcular por simple inspección, porque vemos que también es un paralelo de dos resistencias. RC en paralelo con RO. De vuelta, depende del caso, pero es muy normal que RC sea muchísimo más chico que este RO, que dijimos que era del orden de 50K. Esto en general es del orden del K. Entonces hay una relación grande. Podemos despreciar el RO y la impedancia de salida en general depende fuertemente de la resistencia de colector que tengamos en nuestra configuración. ¿Ven cómo estamos llegando al objetivo que era encontrar los parámetros de un cuadripolo genérico? Analizamos el caso más sencillo. Nos falta el último de los parámetros, que es la ganancia. Podría ser ganancia de corriente o de tensión o alguna de esas mixtas, pero en particular, acá lo que vamos a ver es la ganancia de tensión. Entonces, ¿cuánto es la tensión de salida cuando pongo una excitación acá a la entrada? Lo podríamos hacer también de la misma manera. Pongo un voltio y voy calculando. Pongo un voltio, veo qué corriente IB me da 1 miliamper, multiplico por beta, veo esa corriente que hace acá y mido acá y me da 50 voltios. La ganancia es 50. Eso sería hacerlo en laboratorio, en una simulación, o hacerlo así medio numérico. Pero también lo puedo hacer analítico, porque me va a servir para entender de qué cosas depende la ganancia. Entonces acá calculé. Ganancia de tensión es tensión de salida, tensión de entrada. Este circuito no es tan difícil, pero ya tiene varias etapas. En circuitos de más etapas es importante calcularlo a través de variables intermedias. Entonces acá fíjense que dice B0 y C. Y C a IB. Y B a BI. Entonces acá cancelo. Obviamente que estoy diciendo lo mismo. Lo que quiero calcular es B0 a BI. Pero los separo en estas tres pequeñas fracciones para que se me haga más fácil cada una. Esto es lo mismo que esto. Pero ahora a estas tres las puedo evaluar de manera más sencilla. Y C yo le llamo a esta corriente que viene así. Le podría haber llamado IX, pero como es la del colector, le llamé C, que es más cómodo. Pero yo la elegí. La elegí como variable intermedia para simplificar los cálculos. Esto es una demostración que se les hace para que sepan de dónde vienen todas las fórmulas, pero no se les exige que las sepan hacer. Ahora vamos a ver cómo trabajamos todo esto con tablas de fórmulas. Pero me interesa que sepan de dónde vienen. Entonces, ¿cómo calculamos la ganancia? Separamos en pequeñas fracciones con variables intermedias, donde cada una es fácil de calcular. Entonces, ¿cuánto es esta tensión respecto a esta corriente? Entonces, si yo acá inyecto un miliamper, ¿qué tensión aparece? Y es ese miliamper por la impedancia que veo, el paralelo de estos dos. Entonces, B0 a IC, entonces yo acá podría escribir B0 es IC por el paralelo. Entonces, ¿cuánto es? A mí me interesa B0 sobre IC. Paso el IC dividiendo, B0 sobre IC es el paralelo entre R0 y RC. Esta es mi primera fracción. Después quiero ver cuánto es IC a IB. Si IB es 1 miliamper, ¿cuánto es IC? Y este
y B activa esta fuente que tira beta miliampere para abajo. Ven que está en contra de lo que yo dibujé IC. Entonces la relación IC a IB es menos beta. Esto es el segundo término, la segunda fracción. Y por último, ¿cuánto es IB a BI? Si yo pongo una BI, ¿cuánta es esta corriente? Y va a ser esta tensión dividida esta impedancia. Lo puedo plantear. BI es I sub B por beta R. A mí lo que me interesa es IB sobre BI. Entonces, paso esto dividiendo, y me da que la tercera fracción es 1 sobre beta R. Multiplico todo esto, aprovecho acá, cancelo los betas, y me da que la ganancia de tensión tiene esa fórmula. Si tuviera los valores, la puedo calcular fácilmente. ¿Por qué es interesante hacerlo así? Porque eso, lo podría haber calculado a este valor que es 50 o lo que sea, haciendo esto que yo le digo de poner un voltio, hago todo el cálculo y aquí me va a dar, si me olvidé decirles, pero les va a dar menos 50. Es un ejemplo, ¿no? No es que da siempre 50. Pero, ¿por qué es interesante tenerlo en fórmula? Porque, por ejemplo, acá vemos que no depende de beta. Yo saco un transistor de beta 100 y pongo un transistor de beta 200, porque armé mi amplificador y me gana 50. Digo, no, yo quiero que gane más. Bueno, me compro un transistor que tenga más beta. No, en esta configuración, la ganancia de tensión no depende de beta. Entonces, por eso es la parte interesante de hacer los cálculos simbólicos. ¿Qué quiere decir el menos? Estamos hablando de pequeña señal, de alterna. Entonces, recuerden que lo estábamos pensando siempre como señales senoidales, después podemos pensar en señales con otra forma de onda, pero por ahora van a ser senoidales. Que hagan en menos 50 quiere decir que si la excitación tiene esta fase, la salida va a estar en contrafase, o va a tener un cambio de fase de 180 grados. ¿Por qué es eso? Si acá se incrementa la entrada, incrementa la corriente que se inyecta en la base. Si se incrementa la corriente que inyecta la base, se hace más grande la corriente de colector. Si se hace más grande la corriente de colector, que está pasando por esta resistencia, la caída en esta resistencia crece. Si crece la caída en esta resistencia, la tensión de este punto baja. Ven como un incremento de tensión en la entrada genera un decremento de tensión a la salida. Eso es una ganancia negativa y en señales alternas significa un cambio de fase de 180 grados. Bien. Este circuito lo desarrollamos completo para interpretar cómo llegamos de esto a la idea es tener al final del ejercicio un cuadripolo con mis tres numeritos, ZI, ZO, AB. Ven que hay que seguir los tres pasos y resolver. Siempre la primera etapa es calcular la polarización, porque necesito la polarización para calcular el RE y para saber que está trabajando en un punto de zona lineal. Pero bueno, este lo desarrollamos completo. Ahora lo que vamos a hacer muy rápidamente, porque ya se ha hecho bastante tarde, es ver otras configuraciones. Pero eso, no hace falta que en todas desarrollemos cómo llegamos. Lo que nos importa es cuáles son las fórmulas finales. Josefina pregunta, en el ejemplo del micrófono, ¿cómo se vería la ganancia? No sé si está dibujado en algún lado el micrófono con la continua. Si esto fuera un micrófono, pensémoslo así, este micrófono le ponemos un tono puro de 100 Hz, el micrófono me lo convierte en una señal eléctrica de 100 Hz, no cambia la frecuencia, valor pico 10 milivoltios. Yo le conecto esto a un parlante, el parlante ni se entera.
le pongo esta etapa amplificadora, y acá, a la salida, tengo una señal de la misma forma, pero en contrafase, y valor pico, 5 voltios. Eso es lo que logré con el amplificador. Esta pequeña señal se transformó en esto, yo esto se lo conecto a un parlante, y el parlante sí va a trabajar y va a emitir gran potencia de sonido. Pero para eso, esto tiene que estar en un punto de operación distinto del origen. Entonces necesito una red de polarización que me lo ponga en un valor más copado del diodo, y a nivel de recta de carga de salida me lo tiene que poner en la zona de trabajo lineal. Si queda acá muy cerca del corte o muy cerca de la saturación, tampoco va a trabajar bien. Eso lo vamos a ver dentro de algunas clases, pero vamos a elegir un punto acá intermedio para que la corriente pueda ir y venir con cierta libertad. Bien, como les decía, vamos a ver rápidamente otras configuraciones e interpretar un poquitito los resultados y terminamos con la clase de hoy. Bien, esto es una configuración en emisor común muy parecida a la que hicimos recién, pero con otro tipo de polarización. La configuración es la misma, es emisor común. Pero ahora cambiamos el tipo de polarización. ¿Por qué? Para tener una polarización más estable, probablemente. Pero seguimos teniendo el capacitor acá para la entrada, el capacitor a la salida, que son los que nos van a equiparar las señales de continuo en las distintas etapas. Si a esto, después de encontrar el punto de polarización, le hago todos los pasajes que vimos para analizar señales de alterna, voy a llegar a este circuito lineal equivalente de pequeña señal. Acá hay una cosa interesante. Recuerden que yo dije que el agregado de R nos estabiliza la corriente de ICQ, pero nos hacía perder ganancia. Eso después lo podríamos ver con un poco más de profundidad, pero no es que sea importante de por sí. Pero acá entonces, ¿qué hicieron los que diseñaron este amplificador? Pusieron este capacitor. Porque este capacitor, ¿qué hace? Para continua, recuerden que los capacitores son como circuitos abiertos. Para frecuencia cero, la impedancia es infinita. Entonces, como circuitos abiertos, y ven que para continua nos quedamos independientes de la etapa anterior, independientes de la etapa siguiente, y tenemos una resistencia de emisor para poder estabilizar la corriente ICQ. Pero para alterna, esos mismos capacitores se convierten en cortocircuitos. Entonces, este capacitor, los capacitores son así bastante copados para esta función, porque hacen exactamente lo que necesitamos. Ahora tenemos un cortocircuito que nos conecta al sensor, un cortocircuito que nos conecta a la carga, que puede ser el parlante, y un cortocircuito que nos elimina R, que era un problema para la señal porque nos hacía perder ganancia. Entonces, con este capacitor de emisor, tenemos las dos ventajas. Tenemos el R para la continua, que nos estabiliza la corriente, y lo elimina para alterna, y no nos hace perder ganancia. Por eso está este tercer capacitor en este circuito. Si aplicamos los tres pasos, vamos a llegar a este circuito lineal equivalente. Es muy similar al que vimos recién, la única diferencia es que en vez de tener una RB, tiene un R1 y R2 acá en paralelo. Porque cuando esto lo pasivo y se transforma en masa, ven que en este punto tengo R2 a masa y R1 a masa. Me quedan en paralelo. Si calculo los parámetros del cuadrípolo acá, me van a quedar bastante similares a los que vimos recién, porque la única diferencia es que antes teníamos una sola resistencia, ahora tenemos dos. Pero si a estas dos las llamamos R', que es lo que está escrito acá arriba, van a ver que las fórmulas son exactamente igual que las de recién. Impedancia de entrada, R' en paralelo con beta R. Impedancia de salida, RC en paralelo con R0. Ganancia de tensión, menos RC en paralelo con R0, dividido R. Es exactamente igual que lo que obtuvimos acá. Entonces ven que en este caso cambió la polarización,
el método de polarización, pero el amplificador sigue siendo muy similar y tiene características idénticas, porque lo que define más que nada este tipo de cosas es la configuración. Y en este caso, ambos eran configuración emisor común. Vamos a, como está en menos, tenemos el desfasaje de 180. Acá siempre lo aclaramos para saberlo. Este es otro caso. Este era la primera polarización que vimos hoy. Polarización fija con el agregado de la resistencia de emisor. Y acá no le pusieron el capacitor. Se lo podrían haber puesto y hubiese estado bueno, sí. Porque si no lo ponemos, perdemos ganancia. Por otro lado, quizá en este caso convenía dejarlo así porque nos interesaba que haya mucha impedancia de entrada. Entonces veamos cómo quedan los parámetros en este circuito. Por un lado, primero tenemos que calcular la polarización. Para calcular la polarización, los capacitores son circuitos abiertos, así que es un circuito exactamente igual que el del ejercicio 3.3. Una vez que tenemos el ICQ, yo cuando hablo de polarización hablo de ICQ. Una vez que tenemos el ICQ, podemos hacer el modelo de pequeña señal. Si hacemos los tres pasos, vamos a llegar a este circuito. Queda un poquito distinto porque acá hay una resistencia de emisor, entonces el emisor no está directamente a masa, sino que tiene una resistencia de emisor. Analizar este circuito es un poquitito más difícil que el que hicimos de ejemplo, pero en realidad responde a ecuaciones lineales y se puede, y nos va a permitir calcular los tres parámetros que veníamos viendo. Entonces, primero definimos una ZB para que las fórmulas no nos queden tan largas, que es lo que uno ve acá. Esto sería la ZB. Es beta R más la resistencia de emisor amplificada por el efecto transistor. Esto es parecido a lo que nos pasaba cuando calculamos la IBQ. Si esta ZB ya la tenemos, la impedancia de entrada es esa ZB en paralelo con RB. En general, en esta configuración, esta impedancia va a ser mucho mayor que la que venía siendo antes. Y eso se debe a la presencia también de RE. Entonces, a veces no le ponemos el capacitor porque queremos que este parámetro sea alto. Va a haber situaciones que nos va a convenir eso. La impedancia de salida, acá directamente nos complicaba mucho el análisis si poníamos acá el RO. Entonces no lo pusimos. Por lo tanto, la impedancia de salida nos da directamente RC. Y la ganancia de tensión nos da esta formulita. Que en general, si la calculan o la ponen con valores normales, va a ser más chica que la de RC. ¿Por qué? Porque este RE. Este RE me achica muchísimo la ganancia de tensión. Sigue siendo un amplificador inversor, eso lo vemos con este menos, y entonces lo podemos definir como un amplificador que desfasa 180 grados. Otro caso más. Todo esto no se supone que lo sepan de memoria. Hay en el aula virtual un PDF que se llama Parámetros de Amplificadores BJT, que es este resumen, que en principio es algo de lo que ustedes van a disponer para resolver los ejercicios, inclusive en el parcial lo pueden tener a mano. Estoy hablando del segundo parcial. Para el primer parcial no hace falta y no supone que lo tengan. Pero era para que no se asusten, no es que todo esto lo tienen que memorizar, pero sí lo tienen que saber utilizar. Bien, esta es otra configuración bastante particular, que es una de las únicas en donde la salida no está asociada al colector, sino que está asociada al emisor. Se llama seguidor de emisor o colector común y tiene esta configuración. Vamos a ver más adelante que esto es un buffer de tensión. Creo que ya les había mencionado la palabra la clase pasada. Es un amplificador que tiene ganancia de tensión 1. Entonces sirve únicamente para acomodarlo en un tema de impedancias. Entonces, de vuelta, ¿qué tipo de polarización tiene esto? Fija con resistencia de emisor, calculo la polarización y después hago los tres pasos para obtener el circuito lineal equivalente. Me va a quedar este circuito lineal equivalente.
Con un procedimiento parecido al que hicimos hace un rato, calculo ZI, ZO y AB. La ZI va a ser muy parecida a a esta de acá. En realidad es la misma fórmula. Va a ser alta. Esto es importante para un buffer de tensión. Que mida tensión pero no tome corriente. La ZO ahora me va a dar distinta a lo que veníamos acostumbrados. Va a ser RE en paralelo con RE. Este RE, recuerden que era el valor que yo les dije que era bien chiquitito, del orden de los ohmios. Puede ser 3 ohmios, 5 ohmios, 15 ohmios. Entonces esta ZO va a ser chiquitita, que también es una cosa buena para un buffer de tensión. Pues, todo esto son cosas buenas que definen lo que es un buffer de tensión. Alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida, y la ganancia de tensión responde a esta fórmula. Acá hay un error en la nota complementaria, no va ese beta. Es RE dividido RE más RE chiquitita, y es aproximadamente 1. Entonces esto no gana en tensión, pero acomoda las impedancias. Este caso tiene desfasaje cero. La entrada como la salida son exactamente iguales. Yo acá pongo una senoidal de 1 voltio, sale una senoidal de 1 voltio. El buffer, la función que tiene es eso. Ya lo vamos a ver más adelante, pero vieron que les dije que la amplificación no dependía solamente de este AB, sino depende de la relación que hay entre ZI y ZO. Entre ZI y la impedancia del micrófono, entre ZO y la impedancia del parlante. Entonces a veces tenemos que poner este tipo de amplificadores, no para que amplifiquen, sino para que acomoden esos rendimientos. Pues puedo tener un amplificador que gana 1000, pero que tiene alta impedancia, perdón, baja impedancia de entrada, y esa baja impedancia de entrada va a hacer que el rendimiento de entrada baje muchísimo. Entonces no gana 1000, gana 200, porque pierdo mucho en la entrada. Si pongo un buffer antes del amplificador, este buffer va a mejorar ese rendimiento de entrada. Entonces vamos a volver a la ganancia de 1000. Aunque esto supuestamente gana 1, en realidad lo que necesitamos no es que gane 1, lo que necesitamos es que mejore los rendimientos de impedancias entre etapa y etapa. Entonces es para adaptar impedancias. Llévense esa idea. No es un filtro porque no hace distorsiones armónicas, no cambia nada. Todo lo que entra sale igual y lo que acomoda son las impedancias. Entonces acá sí, cuando hablemos de buffer de tensión, se tienen que acordar cuáles son las 3 cosas que tiene que cumplir. Ganancia 1, impedancia de entrada alta, impedancia de salida baja. Por eso el acomodo de impedancias es para no perder esos rendimientos de los que hablamos como por acá. Recuerden que eso, si no tenemos una adaptación correcta de impedancia entre la impedancia de fuente y la impedancia del amplificador, o entre la impedancia del amplificador y la impedancia de la carga, vamos a tener pérdida de rendimiento por esa desadaptación de impedancia. No es exactamente el término adaptación de impedancia, pero pensémoslo por ahora así. Si no, podemos pensarlo como rendimiento de interfaz. Le podemos poner un nombre si quieren, pero el concepto es ese. La relación entre impedancia de entrada, impedancia de fuente, impedancia de salida, impedancia de carga, nos va a hacer perder ganancia si no están bien calculadas. El buffer me va a permitir independizarme. Si yo pongo un buffer acá y un buffer acá, listo, no pierdo ganancia por la interfaz. Ya más adelante que hagamos ejemplos numéricos, probablemente se entienda más. Habíamos visto este entonces, nos falta este último, que ven que es un amplificador en base común, que en este caso lo tenemos puesto para simplificar, como que está hecho con 2 fuentes independientes, y acá faltarían, pero podrían estar, los capacitores. Entonces tenemos un circuito en el que primero tenemos que calcular la polarización. Una vez que tenemos la polarización, aplicamos los 3 pasos,
pero esta vez en el paso de reemplazo de modelo, reemplazamos por el modelo de base común. Nos queda este circuito de línea equivalente y nos quedan estos parámetros de funcionamiento del cuadripolo. Acá nos va a interesar calcular también la ganancia de corriente. Y vemos que este circuito va a ser un buffer, pero de corriente. Buffer es con 2F, recién lo escribí mal. El buffer de corriente es exactamente opuesto en lo que es parámetros. Tiene una impedancia de entrada baja, recuerden que recién la impedancia de entrada era alta, una impedancia de salida alta, recién la impedancia de salida era baja, es justo opuesto, y acá la que es 1 es la ganancia de corriente, no la de tensión. Entonces, este tipo de amplificador toma una corriente y la replica a la salida, pero esta señal podría tener impedancia baja y la que saca es impedancia alta. O sea, eso adapta impedancia también, pero a nivel corrientes. El desfasaje también es 0. Y acá también hay un errorcito en la nota complementaria, no va ese beta, porque en realidad el modelo que tenemos que usar es el de la configuración base común, y en la configuración base común hay que poner RE solamente. Bien. A ver, ¿alguna duda hasta ahí? Este ya es el último modelito. Todo esto, como les digo, está en una PDF resumen que está ahí en el aula virtual, pero está en uno de los últimos temas, pero lo pueden ir buscando. Sí, después se la subo si quieren a estas. La idea es que igual, lo ideal es que estén haciendo un apunte, estén copiando, estén haciendo una carpeta, porque de verlo nomás es mucho más difícil que entre, pero no hay problema que la tengan, así que sí, después se la subo. Bien, vamos entonces a la última filmina, que es las conclusiones. A ver. Por eso, los buffers permiten acoplar señal. El buffer de tensión acopla una señal de tensión de impedancia alta a una señal de tensión de impedancia baja. Por eso es para hacer esas interfaces entre etapas amplificadoras. Cuando estamos amplificando tensión, podemos necesitar un buffer de tensión. Cuando estamos amplificando corrientes, podemos necesitar un buffer de corriente que va a permitir acoplar dos etapas con el mismo principio. Lo que va a estar haciendo es adaptar las impedancias para que no tengamos pérdida de rendimiento en la conexión. Bien, vamos rápido a las conclusiones. Ya estamos en horario de terminar. Empezamos viendo que el método de polarización que habíamos visto en la clase pasada, si bien era bastante simple, era bastante malo en su parámetro de sensibilidad. Era muy sensible a las variaciones de beta. Entonces vimos que hay otros métodos de polarización más eficientes o más robustos, está escrito acá, que quiere decir que son más inmunes a las variaciones de beta. En particular, la polarización mediante divisor resistivo nos permitía prácticamente independizarnos de la variación. Después arrancamos con lo que es amplificación de pequeñas señales o de señales alternas, que lo estamos haciendo como sinónimos. Y para hacerlo tuvimos que establecer un modelo lineal equivalente del transistor. Ese modelo se llama modelo de red, que implicaba una entrada que la modelamos como una resistencia y una salida que la modelamos como una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Eso lo necesitamos para poder modelar un amplificador que esté implementado con transistores, o como en realidad cualquier amplificador lo vamos a querer poder modelar como un cuadripolo con tres parámetros importantes que nos lo iban a definir completamente. Nos iban a permitir trabajar desde ahí en adelante sin ir a lo fino de la implementación del amplificador. Esto es como cambiar de etapa de diseño. Esos tres parámetros eran impedancia de entrada,
impedancia de salida y ganancia, en este caso dice de tensión, pero podría ser cualquier ganancia que nos interese analizar. Y después vimos entonces cómo hacíamos ese pasaje de un diseño de amplificador, implementar transistores y todos los componentes, cómo logramos definir esos 3 parámetros característicos del cuadripolo. Lo hicimos en detalle para la configuración emisor común con polarización, ¿cómo que lo llamamos? Polarización fija. Altura, sí, con polarización fija y configuración emisor común. La hicimos en detalle para entender cómo se hacía ese pasaje y esa obtención de la fórmula de los parámetros. Y después revisamos rápidamente otras 4 configuraciones con los valores característicos para que podamos modelar los cuadripolos cuando tengamos ese tipo de amplificadores. Por eso no es importante que sepamos cómo se encuentran, sí que los sepamos usar, porque a partir de ahí vamos a diseñar nuestras etapas de amplificación, o si nos hace falta un buffer, si nos hace falta un amplificador, cómo va a perder, si conecto este amplificador con este, después vamos a ver qué pérdida de ganancia tenemos, si la podemos aceptar, ¿no? Si tenemos que poner otra etapa más. Todo eso lo vamos a hacer a partir de estos 3 parámetros. Entonces nos independizamos del punto de polarización, de las resistencias, del modo de polarización. Una vez que llegamos al modelo de cuadripolo, de ahí en adelante trabajamos solo con eso. Entonces por eso es interesante que sepamos al menos aplicar todo el formulario, aunque no entendamos exactamente de dónde viene cada uno. Sin embargo, los principios son los que vimos, y si se ponen a desarrollarlo, todas esas fórmulas las podrían obtener con esa metodología. Bien, con esto cierra la unidad 3, que es de BJT. La clase que viene, que va a ser posterior al parcial, ya van a empezar con otro tipo de transistores, que son los transistores de efecto de campo, que van a ver otra tecnología que permite implementar estos dispositivos tan útiles y versátiles.